Y el tema de hoy es cuestionando las estructuras. Vamos a leer en el libro de los Hechos, pero primero hacemos una corta oración. Señor, al enfrentar tu palabra, al leerla, al estudiarla, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe para entender la misma y sobre todo para ponerla en práctica. Bendice mediante esta palabra a todos los hermanos de la iglesia y a todas las personas que puedan escuchar esta palabra poderosa tuya. Bendícenos y haz milagros. Haz cosas grandes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versos del 9 al 18. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. En 2 ocasiones, el Espíritu Santo le había impedido a Pablo y a los que con él andaban predicar en los lugares que ellos querían predicar. Con Pablo andaba Silas y también Timoteo. En ese momento, Timoteo fue encontrado por Pablo en Listra. Daban buen testimonio de él. Era un joven bien dedicado. Era un joven del cual la gente hablaba bien, del cual daba buen testimonio. Su mamá era una mujer judía y su papá era un hombre griego. Pablo lo circuncidó por causa de los judíos, para no tener problemas con ellos. Y en este momento, Pablo intentó ir a 2 sitios, 2 lugares, a Asia Menor primero, y el Espíritu Santo le prohibió que predicara en ese lugar. Luego quiso ir a Bitinia, a la provincia de Bitinia, y de nuevo el Espíritu Santo le impidió predicar en ese lugar. El Espíritu Santo es el que da la orden. El Espíritu Santo puede impedir los planes que tenemos. ¿Por qué razón? La pregunta es: ¿por qué el Espíritu le prohibió a Pablo predicar en esos lugares? Y la respuesta es sencilla: porque no era el tiempo de Dios. Ese no era el tiempo de Dios para que Pablo predicara en esos lugares. Fíjense cómo dice: el Espíritu Santo le impidió a Pablo y a los que con él andaban predicar en esos lugares. Todo sale mejor en el tiempo de Dios. Puede ser que estemos pasando por situaciones, puede ser que tengamos unas peticiones, que tengamos un sufrimiento, que tengamos una petición desde hace años delante del Señor, y vemos como pasa el tiempo y aparentemente Dios no contesta la petición. Lo que sucede es que todo lo que el Señor tiene planeado para nosotros, con todo lo que Él nos va a bendecir, será en su tiempo. Esa petición que tienes delante del Señor desde hace años, sea cual sea, Dios te concederá la bendición, pero es en su tiempo, porque en su tiempo todo es mejor. Esa petición que tienes desde hace tantos años, recuerda, en el tiempo del Señor, cuando veas esa bendición, cuando veas la petición contestada, te darás cuenta el por qué Dios no te lo dio en el momento que tú querías, sino en el que Él quería. Así que le fui pedido a Pablo predicar en estos 2 lugares. Finalmente, cuando estaba él en Troas, en el puerto de Troas, dice que tuvo una visión esa noche y vio a un
hombre macedonio, es decir, un hombre griego. Macedonia queda al norte de Grecia, que les rogaba, les suplicaba que fuera a Macedonia y los ayudara, es decir, que llevara la buena noticia, el evangelio. La mejor manera con la que podemos ayudar a alguien es llevándole la palabra. Eso es lo principal. Así que esta visión fue de noche y Pablo les contó a sus acompañantes, a Silas y a Timoteo, la visión que había tenido. Aquí también en Troas vemos, si seguimos leyendo, vemos que se unió a este grupo, se unió el médico Lucas. Lucas en Troas formó parte del grupo de Pablo, que iba de misionero. Y aquí vemos otra razón más por la cual Dios no quiso que predicaran en otros lugares. En Troas encontraron a Lucas y la voluntad de Dios era que Lucas formara parte de su grupo. Sabemos que Lucas fue quien escribió el Evangelio y también quien escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que cuando Dios nos cambia los planes, Él sabe por qué lo hace. Al Pablo contarles esta visión que tuvo, todos entendieron que se trataba de que Dios quería que llevaran la palabra allá a Macedonia, allá a Grecia. Fíjense que aquí el narrador cambia, de tercera persona cambia a primera persona. Y dice, hablando Lucas, dice, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Ellos entendieron que Dios, mediante esta visión, les estaba diciendo a dónde ir. Querían ir a dos lugares primero. El Espíritu Santo se los impidió. Y en esa visión Dios le mostró y le dijo, a este lugar es al cual vas a ir. El Evangelio, dijo Jesús, que hay que predicarlo en todas partes, en todos lugares. Pero Dios tiene su propia estrategia para anunciar este Evangelio. Así que Lucas se unió a este grupo. Entonces eran Pablo, Silas, Timoteo y el médico Lucas. Dice que subieron a bordo de un barco, salieron de Troas, llegaron a Samotracia, a varias islas, llegaron a Neápolis. Dice que de allí llegaron entonces a Filipos, que es la ciudad de Macedonia, allá en Grecia. Y se quedaron allí varios días. Después que llegaron a Filipos, se quedaron allí varios días. Dice el versículo 13, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Fueron a la orilla de un río. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Evidentemente aquí en Filipos no había sinagogas. La gente pues se reunía a orar en la intemperie, en este caso en la orilla de un río. Sé que se encontraron allí unas mujeres y comenzaron a hablar con estas. Dice que una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa. Esta mujer podía haber sido una viuda adinerada. Esta mujer no conocía a Jesús, no había oído hablar de Jesús, pero esta mujer adoraba a Dios. Sigue diciendo, mientras nos escuchaba, Lidia prestó mucha atención cuando les hablaban estos discípulos, cuando les hablaban Pablo, Lucas y los demás. Dice que mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón, es decir, abrió su mente. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su mente, su corazón, y aceptó lo que Pablo decía. Todo lo que Pablo decía, ella lo aceptaba. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que prestemos atención a la palabra.
Cuando se predica un mensaje, prestemos toda nuestra atención, los 5 sentidos, porque la fe viene por el oír la palabra. Así que esta mujer estaba bien atenta y todo lo que Pablo decía lo aceptaba, lo asimilaba en su corazón. Dice que después de escuchar el mensaje, ella y los de su casa fueron bautizados. Dice, y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Ella les dijo a los discípulos, si ustedes me consideran a mí una verdadera creyente, yo quiero que se queden en mi casa. Yo quiero que se queden en mi casa en este momento. Y ella insistió para que ellos se quedaran hasta que ellos aceptaron. Después dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava. Se encontraron con una muchacha esclava, o sea que tenía sus amos. Dice, una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Dice que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Cuando dice un espíritu se refiere a un demonio. Hay gente que no le gusta escuchar esta palabra. Hay gente que no cree en los demonios, pero la Biblia lo menciona. Así que esa maldad, ese poder maligno es real. La muchacha no era que había estudiado cómo adivinar el futuro, era que tenía un demonio que le permitía adivinar el futuro. O sea que ella lo que decía podrían ser verdades, pero quien estaba dentro de ella era un espíritu maligno. No era algo que provenía de Dios, provenía del mal. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, no tenemos lucha contra ninguna persona. Nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ella adivinaba el futuro. Siempre la humanidad ha querido saber lo que le espera. Este negocio de adivinar el futuro siempre ha dejado mucho dinero, y lo sabemos. Ha sido siempre un tremendo negocio, ha sido un negocio millonario el de adivinar el futuro. Y hoy en día pues sabemos que existe esta práctica y hay personas que se lucran con esto de adivinar el futuro. Hay mucha gente que consultan el tarot, que consultan las cartas, psíquicos, videntes. Y yo pues quiero que leamos lo que dice la palabra en cuanto a esto de adivinar el futuro. Los horóscopos, zodiaco, todo esto. Y leemos en Levítico 19:31. Levítico capítulo 19, verso 31. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. No se vuelvan a los encantadores, ni a los adivinos. No los consulten. Dice, no los consulten, contaminándose con ellos. He dicho yo, Jehová, vuestro Dios. Respetamos toda creencia. La gente todos tenemos libre albedrío y la gente cree en lo que quiere creer. Pero esto es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dios abomina esta práctica de adivinar el futuro. Quien único conoce nuestro futuro es Dios. Quien único tiene el control de nuestra vida y de nuestro entorno es Dios. Y tenía este problema esta muchacha, estaba atada a este demonio. Y dice, por medio de la adivinación, ella ganaba mucho dinero para sus amos. Ella ganaba mucho dinero en la adivinación, pero el dinero no era para ella, era para sus amos. Era una mina de oro ella para sus amos. Una muchacha, una joven.
Y dice que esta muchacha seguía, dice, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas. Ella los perseguía. Dice, gritando, cuando iban a orar, ella iba detrás de ellos, gritando de esta manera: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. ¿Estaba diciendo la verdad? Evidentemente estaba diciendo la verdad. Hay gente que se sorprende con los adivinos, hechiceros, brujos, todas estas personas que practican esto. Se sorprenden y dicen, pero mira, es que me dijo la verdad. Me dijo toda la verdad sobre mi vida. Se sorprenden como si el hecho de decir la verdad significara que ese poder viene de Dios. Satanás también conoce la palabra y se la citó a Jesús en varias ocasiones. Escrito está. Satanás le dijo a Jesús, escrito está en la palabra, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Quiere decir que puede ese espíritu maligno decirte la verdad, pero el poder no viene de Dios. Dios abomina todo lo que tenga que ver con adivinación. Así que esta muchacha, esta joven, dice la palabra que esto sucedía día tras día. Día tras día, por muchos días, ella lo seguía y anunciaba y pregonaba y gritaba a todo el mundo que ellas eran siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Todos los días los seguía y pronunciaba estas palabras. Pero llegó un día, hasta que, dice aquí, llegó un día, esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó. Pablo se enojó, Pablo se molestó. Pablo sabía que aunque decía la verdad, estas palabras no provenían del Dios Altísimo. Pablo se molestó, se enfureció. Eso es lo que quiere decir exasperar. Se molestó. De tal manera, dice que se dio la vuelta y le dijo, no a la joven, le dijo al demonio que estaba dentro de la joven. Le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que al instante el demonio la dejó. ¿Pablo hizo un bien o hizo un mal? Definitivamente hizo un bien. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces hacemos un bien y nos pagan con un mal. A veces sufrimos por hacer un bien. En ocasiones hacemos un bien a alguien o a algunas personas y como consecuencia de ese bien nos puede pasar algo negativo en nuestras vidas. Y esto fue lo que le pasó a Pablo. ¿Qué pasa? Que esta muchacha sabemos que era la fuente de riqueza de sus amos. Al sacar ese demonio, pues ya había perdido el don de adivinar. Y obviamente sus amos se molestaron, se enfurecieron porque ya no tenían de dónde sacar dinero. Se molestaron tanto que estos amos de esta muchacha agarraron a Pablo y a Silas. Dice la palabra, los arrastraron. Pablo, el que antes arrastraba a los cristianos, ahora está siendo arrastrado. Escuchen cómo dice. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron. Literalmente los arrastraron. ¿Hasta dónde? Hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Lo llevaron al cuartel. Lo llevaron a las autoridades. Arrastrado, ¿sabes? Cuánto sufrimiento, ¿verdad? Por llevar el evangelio. Cuánto sufrimiento por decir la verdad y por ser fiel a Dios.
¿Qué más dice? Toda la ciudad, verso 20. Toda la ciudad está, le dijeron estos hombres, estos amos a las autoridades, les dijeron, toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Lo que ellos no sabían era que Pablo era ciudadano romano. Y los romanos, en las leyes de los romanos, se supone que ellos no castiguen a otros romanos de esta manera como lo hicieron con Pablo. Les dijeron de esta manera, la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les dice, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Dijeron, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Dice que enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron, oigan lo que le hicieron, ordenaron que les quitaran la ropa. Les quitaron la ropa. Tremenda humillación, ¿verdad? Imagínense quitarle la ropa, que le quiten la ropa en la calle, delante de todo el mundo, para humillarlos. Pablo y Silas sufrieron esta humillación. Les quitaron la ropa y no solamente eso, los golpearon. Los golpearon severamente con varas de madera. Los golpearon severamente, o sea que no fueron 2 o 3 golpes. El castigo fue fuerte. Dice, los golpearon severamente y después, primero les quitaron la ropa, luego los golpearon y luego los metieron en la cárcel. Pero no era una cárcel, no pensemos en las cárceles de ahora, eran unos calabozos, eran como unas cuevas. Y le ordenaron al carcelero que los pusiera en el calabozo más adentro que había para asegurarlos. Los metieron no solamente al calabozo, el calabozo más profundo que había, porque había otros presos. Y les pusieron los pies en un cepo. Cepo es este tipo de madera que tiene una, vamos a decir, como un semicírculo por la parte de abajo y la otra parte de la madera, la otra tabla, también tiene un semicírculo y en esos semicírculos van los tobillos, van los pies de los reos, de los presos. Y lo más seguro tenían que tener también cadenas en las manos. Así que estaban sentados en el calabozo más profundo con los pies metidos en el cepo. Todo ese sufrimiento por llevar la palabra de Dios. Que sí, a veces nos quejamos. No, nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Ahora la pregunta es, ¿estaremos dispuestos nosotros a sufrir por Dios? ¿Estaremos nosotros dispuestos a sufrir por llevar la verdad? ¿Qué significa el sufrimiento para nosotros? Más tarde dice que Pablo y Silas, estando en esa condición, cuando eran las 12 de la noche aproximadamente, empezaron a cantar himnos y alabanzas a Dios. En lugar de quejarse, ellos se podían haber quejado. Dios, te estamos sirviendo, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué tenemos que sufrir esto? Si te estamos sirviendo. Sin embargo, ellos lo que hacían era que cantaban a Dios, de tal manera que todos los demás presos los escuchaban. El precio de seguir a Jesús. ¿Qué significa para nosotros el sufrimiento? ¿Qué debemos hacer ante el dolor? Ante los momentos difíciles que tenemos. Quejarnos delante de Dios, aun cuando sabemos que Él tiene el control. El final de esto, como consecuencia de esto, de este sufrimiento de Pablo y Silas, se convirtió el carcelero. El carcelero, porque Dios los liberó. Rompió las cadenas, rompió las rejas de esos calabozos. Los demás presos los oían cantando. El carcelero se quería matar, sacó su espada para matarse, porque el carcelero que dejara liberar a un reo era condenado a muerte. Así que él dijo, bueno, yo mismo me voy a matar, como quiera voy a morir. Y quizás, si era con los romanos, pues iba a ser peor el castigo. Pero ese hombre
le preguntó a Pablo y a Silas, se postró ante ellos y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre se salvó, aceptó al Señor, un gentil, un no judío que no seguía ninguna de las leyes de Moisés, se salvó. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Se lo dijeron bien claro, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Conclusión. Esta palabra de Dios nos enseña que primero, cuando Dios cambia nuestros planes, es porque algo grande tiene. Alguna obra grande va a ser en nosotros. Debemos dejarnos llevar, dejarnos guiar, porque Dios sabe lo que está haciendo. ¿Por qué Dios me lleva a este sitio si yo no quiero ir allá? Cuando pase el tiempo, te darás cuenta por qué lo hizo. Porque Dios tiene el control de todo. Y sufrir por la causa del Señor siempre es victoria. Dios los bendiga y Dios los guarde.